Virtual CPUs. Aquí no hay problema. Aquí tenemos hasta 6 cores físicos por CPU en Intel y 12 cores por CPU. ¿Conocen algún tipo de procesador que tenga más cores? ¿Sí? ¿No? ¿No? No hace falta que lo digan, ¿no? Sí, no. Sí, por ahí dicen que sí. Bien. No solo Intel y AMD son los jugadores en la partida. Hay más, que son las GPUs, las unidades de proceso gráficas. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Ustedes conocen esas tarjetas de red NVIDIA y similares que tienen 512 cores, 128 cores? ¿Es posible que en algún PC de su casa tengan esa tarjeta donde sus hijos o ustedes mismos juegan? Esas tarjetas que normalmente valen tanto casi como el propio PC a día de hoy. Eso dentro lleva 128, 256 CPUs, pero no son unidades de proceso normal, son unidades de proceso gráfico. ¿Qué ocurre si nosotros cambiamos el código de las aplicaciones y le decimos que arranque desde CPU, el sistema operativo, y cuando tenga que hacer algún tipo de proceso se lo lanzamos a las GPUs, pero no para entorno gráfico, sino para cálculo, por ejemplo? Les puedo asegurar que tenemos instalaciones donde había 11 racks con 42 máquinas cada una, doble procesador de doble núcleo, y se han metido 6×4 en 24 nodos, o sea, 24 servidores con el cuádruple de potencia. Simplemente arrancamos desde CPU y los procesos los lanzamos a las GPUs. Y casualmente una GPU vale menos que un procesador de cualquiera de estos dos fabricantes de alta gama. Entonces, virtualizar no es solo virtualizar servidores, sino, ya por ejemplo hemos visto que hay InfiniBand a 40 gigabit, que poner muchos puertos en una sola tarjeta es poner todos los huevos en la misma cesta, que no solo hay CPUs, sino que también hay GPUs. Y vamos a ver los vídeos luego de cómo funciona esto. ¿Qué más situaciones tenemos? Tarjetas de red, 32. Y como máximo 8 para almacenamiento. Pero es que tenemos el problema de que no tenemos 32 slots. ¿Qué habrá que hacer? Si no tengo más slots, lo que tendré que hacer es subir la velocidad de cada slot de lo que pinche. A día de hoy, concepto que se hacía o Fiber Channel o tarjetas con muchos puertos. Pero ya vemos que si en un slot le ponemos tarjetas de muchos puertos y fallamos, físicamente hay un problema, automáticamente el slot se me cae entero. Adiós. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Intentar subir la velocidad por slot. Intentar tener el máximo banco de memoria para no tener que pagar mucho por cada módulo de memoria. Saber si nuestra aplicación, sobre todo el entorno gráfico, que simplemente haciéndole un checkbox en la aplicación, automáticamente todo lo que es de proceso se olvida hacerlo la CPU y lo hacen las GPUs. Piensen que hablamos de tarjetas que como mínimo tienen 240 núcleos y podemos montar hasta 4 en un servidor. Y son tarjetas que no tienen salida gráfica, son GPUs. Bien, a nivel de almacenamiento, ¿qué limitaciones podemos tener? Pues en velocidad, no, tenemos Fiber Channel, ya hemos hablado de que tenemos InfiniBand, no tenemos ningún tipo de problema, tenemos discos SAS, 15.000 revoluciones, no tenemos problemas en capacidad, 204 terabytes podemos montar en 8 U's sin ningún tipo de compresión, hay máquinas que lo soportan. O sea, el tema del almacenamiento no es un problema físico de capacidad. Pero si yo necesito muchísima tasa de transferencia, no solo el servidor tiene que ser rápido, sino el almacenamiento también tiene que ser rápido. Y si salimos por 1 gigabit o 2 gigabit en Ethernet, tenemos la latencia de Ethernet en IES-CASI más una velocidad de 2 gigabit. ¿Qué es lo que vamos a conseguir como máximo en los puertos? 140, 150 megabytes por segundo. Cuando realmente un solo disco magnético te da esa tasa de transferencia. Dices, hombre, tengo un RAID fantástico y tal, pero mi conectividad me hace, teniendo 12 discos SAS, que me vaya a la velocidad del puerto, el cuello de botella que lo tengo en el puerto. Cuidado con esas cosas. Puertos físicos de las comunicaciones. ¿Cuánto conseguimos? Pues imaginemos con 8 gigabit en IES-CASI no se saca más de 560 megabytes. Con 16 puertos Fiber Channel, eso tiene que correr de la red.
Pero ¿qué controladora hay que permita hacer eso? Si no existe. Dice, no, pero además le pongo discos SSD que saben que a los 50 teras en escritura han muerto. Y es así. O sea, los discos SSD tienen una vida útil de 50 terabytes en escritura y a partir de ahí están muertos, físicamente averiados. Piensen una base de datos transaccional, bloques de 4K, eso empieza a trabajar y a los 6 meses empiezan los discos, todos en cadena. Cuidado, que los discos de SSD están pensados para lo que están pensados. A día de hoy todavía no están pensados para sistemas de almacenamiento masivo. ¿Cómo instalo? Ya tengo los 24 puertos, para que eso vaya como un cañón. No tengo espacio donde pincharlos. No tengo espacio para pincharlos. ¿Qué ocurre? Un bus PCI Express, normalmente la máxima tasa de transferencia es 16 series. Por 2.5 gigabit me da 40 gigabit por segundo. Habrán oído hablar de que ya hay nuevas tecnologías de 100 gigabit, que va a salir lo nuevo de 100 gigabit de Ethernet. Pero hombre, por Dios, si en el slot me va a dar 40, ¿para qué le voy a pinchar una de 100? Nuestra limitación a día de hoy en los chipsets de los servidores está en 40 gigabit. No sacamos más. Esa es la limitación y no hay más. Y está claro. Yo puedo sacar de ahí hasta 40 gigabit. Seamos listos, aparte de inteligentes. Inteligentes lo somos todos, pero hay que ser listo también. No es lo mismo en ese slot pinchar una tarjeta con un puerto a gigabit que una tarjeta con un puerto a 40. Hemos multiplicado por 40 el ancho de banda. Este sería el concepto típico de un sistema de virtualización. 4 puertos gigabit y 2 puertos Fibre Channel. Y a salir hacia afuera. ¿Cuántas tarjetas he pinchado si lo hago bien? 6. Bueno, pues si quieren virtualizar, virtualicen de verdad. Un puerto InfiniBand puede ir desde 10 gigabit a 40 gigabit. Pero además, dependiendo del driver, según el driver que se cargue, muta. Y dice, ahora no quiero que seas InfiniBand, ahora quiero que seas 10 gigabit de Ethernet. ¿Por qué? Porque hay plataformas que ya tienen conectividad 10 gigabit de Ethernet. ¿Qué hago? Me aseguro la inversión. Solo cambiando el driver, o trabajo a 40 gigabit en InfiniBand, o trabajo a 10 gigabit en Ethernet. Esa tecnología se denomina ConnectX. Claro. HCA, Host Computer Adapter, InfiniBand, y a partir de aquí yo salgo Fibre Channel over Ethernet, Ethernet, iSCSI, NFS, CIFS, SMB, el protocolo que yo quiera. No tengo ningún problema. Lo importante es que parto desde conexiones de 40 gigabit y yo decido qué pongo. ¿Cómo se come esto? Les sonará VMware, Storage Adapters, y aquí aparece la tarjeta. O sea, es un adaptador de almacenamiento. Como adaptador de almacenamiento con los NUN correspondientes. Pero hemos dicho que puede ser todo a la vez. Ahora estamos networking, switch virtual, y la tarjeta aquí está. O sea, tenemos un dispositivo físico que lo hemos virtualizado como dispositivo de almacenamiento y como dispositivo de red. Lo importante, un puerto hasta 40 gigabit. Lo normal es poner 2 y de ahí tener 80 gigabit para tener balanceo, tolerancia a fallos, alta disponibilidad. ¿Es rápido InfiniBand? Hemos hablado de gigabit, ahora vamos a hablar de megabytes. ¿Cuánto de rápido? ¿Más de 300 megas? ¿Más de 600? ¿Más de 900? ¿Más de 1100? Les aseguro que es más de 1300. Una máquina virtual, no hablo de un servidor, le hablo de una máquina virtual. Casi 1500 megabytes de tasa de transferencia. Perdón, repito, megabytes, no megabits. Cuando tengo 2 máquinas, casi 1600. Cuando tengo 4 máquinas, supero los 1600. A partir de ahí, en esas tasas de transferencia, ya hay una limitación física que nos la da el almacenamiento
porque difícilmente podemos superar esto si no ponemos un sistema de almacenamiento en Parallel Network File System. O sea, el concepto de NTFS y cosas parecidas a estos niveles en las cloud grandes, en las virtualizaciones grandes, los almacenamientos o son Parallel Network File System con un único sistema de ficheros global con muchísimos almacenamientos trabajando como uno, o el almacenamiento más rápido no nos puede dar más tasa de transferencia. Estamos hablando de que si esto lo multiplicamos por 8, estamos sacando 12 gigabits de tasa de transferencia a disco. Esa es la traducción. 12 gigabits de tasa de transferencia a disco. ¿Nos vamos enterando? ¿Sí? ¿No?